Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañas una vez más en nuestra transmisión en línea de Iglesia Ríos. Nos da gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Y antes de comenzar, yo quisiera pedirte que compartas esta transmisión con alguien importante para ti. Hay personas que a veces compartimos nada más a las mismas personas, pero con alguien que sea importante para ti, que digas, me gustaría que esta persona escuchara. Mándaselo por mensaje y comparte esta transmisión para poder llegar a más personas. Gracias a lo que estamos viviendo el día de hoy, por medio de redes, podemos llegar como iglesia a muchos más lugares. Así es que yo te invito a que compartas esta transmisión. Y en lo que estás compartiendo quiero contarte algo. No sé si alguna vez has esperado respuesta de algo por mucho tiempo. Respuesta a lo mejor por algún trabajo y has estado esperando que te llamen y fuiste a la entrevista, te sentaste, sudaste, todo nervioso y estuviste esperando a que te dijeran si ibas a entrar al trabajo o no, y de pronto te vas a tu casa, pasa una semana y ellos te dijeron, nosotros te llamamos, y realmente nunca te llaman, ¿no? Ya pasaron 3 semanas y no te llamaron. Entonces estuviste esperando respuesta no nomás de 1, de 2, 3 trabajos, y la verdad, cómo te sientes en el estar esperando, en el momento de la incertidumbre de si sí te van a marcar o no, es algo desesperante. No sé si te ha pasado eso. A lo mejor también te pasó cuando le dijiste a alguien que si quería ser tu novia, tu novio, si fue al revés. O no sé si te pasó cuando le pediste a alguien que se casara contigo, a tu esposa, a tu esposo, o a lo mejor no se casaron porque te dijo que no. En el momento en el cual te agachaste y preguntaste, a mí me pasó cuando le pregunté a mi esposa si se quería casar conmigo. Yo me agaché, abrí el anillo, la cajita, la saqué, no la podía ni abrir, y le pregunté que si se quería casar conmigo, y pues obviamente estaba muy sorprendida, muy emocionada de poderse casar con esta eminencia. Entonces nomás se tapó su cara y no me respondía, y yo así de que sí o no, sí o no, sí o no. Y ese fue un pequeño momento, pero hay veces que tardan más en responderte. A mí me pasó ahorita que llevo tramitando lo que es mi título en la universidad más de un año, y una tras otra cosa me pedían. Y se suponía que en marzo yo iba a tener ya mi toma de protesta para poder tener mi título, pero con lo que está pasando ahorita, simplemente se paró todo, y yo llevo esperando mi título más de un año, y una tras otra se me ha ido atrasando, y la verdad me meto casi todos los días a estar en línea viendo si ya me mandaron esa respuesta de que ya llegó mi título para poderlo recoger, pero de nada sirve porque necesito ir a toma de protesta. Y es desesperante cuando necesitas algo y estar esperando, buscando, marcando para que pueda llegarte. Y no sé si tú te encuentras en alguna situación así, o te ha pasado una situación así. Ahorita esperar varias cosas y realmente esperar respuesta de algo nos frustra a veces, nos hace sentir un poquito desubicados cuando es algo importante, pero al fin y al cabo a veces vale la pena la espera. Y hoy yo quiero hablarte acerca de cuando algo no tiene respuesta, cuando no hay una respuesta para ti. Y el tema de hoy es sin respuestas, cuando Dios no responde. Yo no sé si te ha pasado a ti, o si has pedido por algo y realmente no hay respuesta. Cuando tú pones tu fe en Dios, tú esperas que cuando le pidas haya una respuesta de parte de Dios. Pero si somos honestos, si realmente nos vemos, hay veces que no va a haber alguna respuesta de parte de Dios, y es necesario reflexionar sobre lo que puede significar el que no haya una respuesta para nosotros que creemos en Dios. Porque muchas personas que yo conozco, al no recibir una respuesta de Dios, abandonaron esa relación que tenían con Dios, bajaron los brazos y no siguieron buscando a Dios porque no hubo una respuesta. Ellos esperaban que Dios diera respuesta a algo que ellos habían pedido, y al no tenerlo bajaron los brazos. Pero hoy déjame decirte que ciertamente va a haber momentos en los cuales no va a haber respuesta para ti en algo.
pero que no por eso tienes que bajar los brazos y abandonar el camino. En la Biblia vemos varias personas que no tuvieron respuesta acerca de algo, que estaban buscando respuesta acerca de algo en específico y no tuvieron esa respuesta. Y en el libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Y muchas personas que pueden decir que tienen fe, yo puedo incluirme, a veces nos sentimos a veces como mal cuando no recibimos respuesta de Dios, o tristes, o incluso a veces enojados porque estabas pidiendo por algo positivo y no había respuesta. Y puede entrar dentro de nosotros lo que es la incredulidad, puede entrar dentro de nosotros lo que es decir, ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no actuó conforme yo estaba pidiendo? Y ¿por qué a veces Dios no responde? Yo quiero hoy compartirte en estos próximos minutos por qué Dios a veces no responde. Y dice la Biblia que cuando Adán pecó, hubo esa separación de respuesta directa de Dios. Nosotros cuando fue creada la humanidad, Adán podía tener una relación súper directa con Dios, pero al momento de pecar hubo esa separación. Hubo esa separación entre Dios y el hombre de respuesta directa. Entonces ya era por intermediarios todo el Antiguo Testamento, pero hoy podemos conectarnos con Dios directamente, pero hay veces que no va a haber respuesta de Dios. Hay personas en la Biblia que buscaron una respuesta, pero no hubo. Moisés pidió entrar a la tierra prometida y ahí estaba parado y lo que él pidió le fue negado. Le dijeron, tú no vas a entrar. David pasó una semana orando por su hijo recién nacido, o pidiéndole a Dios porque hubiera algo ahí, y no hubo respuesta y este niño muere. Entonces muchas personas cuando no obtienen lo que están pidiendo, a veces entra tristeza, entra incredulidad si realmente Dios existe. Y muchas personas alimentan su incredulidad con este tipo de cosas. Te dicen la oración no sirve porque de nada sirve que ores si no va a haber una respuesta de Dios. Pero tenemos que entender y admitir que muchas veces Dios no nos va a responder. Muchas veces Dios a lo mejor no te va a conceder justamente lo que estabas pidiendo, pero hoy lo que yo quiero que tú te lleves es porque a veces Dios no responde, pero los motivos en los cuales tú puedes decidir creer en Dios, aunque Él no responda. Yo quiero contestar esta pregunta y a lo mejor no te voy a contestar por qué Dios no respondió lo que tú pediste, pero lo que sí te puedo contestar es por qué deberíamos seguir creyendo en Dios aunque no haya respuesta. Y yo quisiera orar contigo un momento. Dios, gracias te damos por este tiempo que podemos tener, porque sabemos que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque entendemos que tú para todo tienes propósitos. En todo lo que tú haces hay propósitos de bien para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy voy a hablarte de algunos puntos que sostienen por qué yo puedo seguir creyendo en Dios aunque no tenga respuesta. Porque yo decido seguir creyendo en Dios aunque haya una pausa en la cual yo no tengo respuesta para la que estoy pidiendo. Y el primer punto que yo quiero hablarte el día de hoy, si gustas anotarlo, es: aún con dudas, Dios actúa en mi favor. A ver, otra vez, aún con dudas, Dios actúa en mi favor. Y hace tiempo atrás, yo ya había contado esta historia con los jóvenes, pero hoy se la voy a contar a ustedes. Y me acuerdo que iba rumbo a Rosarito y traía un dinero, el cual era para casarme, el cual iba a abonar algo de las cosas que se necesitaban para el banquete donde yo del día de mi boda. Y me acuerdo que salí de la iglesia bien feliz, bien motivado. Habíamos tenido una buena reunión. Yo venía en mi carrito por Cuesta Blanca
Y ustedes saben que ahí no hay semáforos, entonces como que uno agarra un poquito más de confianza y venía bien a gusto con los vidrios abajo. Y de pronto yo de aquí de mi bolsa traía el dinero. Entonces como venía manejando una velocidad fuerte y el carro era estándar, yo estaba moviendo mi pie. Entonces de pronto yo venía cante y cante y veo como un billete de 500 pesos sale de mi bolsa así y luego me saluda y se sale por la ventana. No sé si te haya pasado eso alguna vez. No sé si 500 pesos, a lo mejor tú dices, ay, 500 pesos. Pero para los jóvenes emprendedores, los que vamos empezando en aquel tiempo, 500 pesos era bastante dinero, y más cuando ibas justamente a abonarlo para algo. Yo veo cómo sale ese billetito así por la ventana y yo me trato de orillar, los carros no me dejan, me logro orillar. Y cuando me orillé me quedé sentado así en el carro. Y fue esos momentos donde dices, ¿será que lo voy a encontrar? Estás en un bulevar, 3 carriles hacia abajo, 3 carriles hacia arriba, y yo nomás cerré mis ojos y dije, Dios, por favor. Y luego me quedé pensando, dije, ¿será que Dios me va a responder de esta forma? ¿Será que será la manera de pedirle a Dios por 500 pesos? ¿O me los va a dar más adelante? ¿O cómo va a actuar? Bueno, la verdad es que es difícil pedirle a Dios como romper, es decir, Dios, ayúdame a encontrar los 500 pesos, pero aún así, con mi duda, me bajé y ahí ven a este negrito corriendo por Cuesta Blanca, buscando sus 500 pesillos, hacia arriba y hacia abajo, y diciéndole, Dios, si en verdad me escuchas, Dios, si en verdad existes, ayúdame a encontrar, necesito pagar ese dinero, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde los voy a sacar? Y sabes, se te cierra el mundo en ese tipo de momentos. A lo mejor no es mucho, pero con detalles así a veces te empieza tu fe a irse hacia abajo. A veces empieza a cuestionar incluso a Dios, Dios, ¿por qué me pasó si sabías que lo iba a dar? O sea, ¿a quién le pasa que vas manejando y se te sale dinero y vuela y todavía te hace así, se vuela? Entonces en ese momento yo empecé a dudar, dije, Dios, por favor, ayúdame. Y me puse bien espiritual, venía de la iglesia, de tener un momento increíble con Dios, de cantar juntos en la iglesia y levantar las manos. Pero cuando se te pierde dinero, ahí sí empiezas a dudar de Dios. Y yo empecé a dudar un poco de Dios, porque decía, no los encuentro. ¿A qué voy con esto? Aún con que esos 500 pesos se me habían perdido en ese momento, yo ya venía todo derrotado, triste, agüitado. Dije, híjole, ya no me voy a poder casar porque me faltan 500 pesos. O sea, muchas cosas piensa uno cuando le sale algo pequeño mal. Cuando yo venía hacia abajo, veo que viene un tráiler y en la parte de enfrente vienen los 500 pesos así pegados, como el tipo donde está el radiador, pero por afuera. Y yo me quedé viéndolos así, dije, Dios, eres grande. Y nomás veo que sale el billete y pega en la orilla y empiezo a corretearlo, porque conforme pasaban los carros hacia arriba, iba subiendo el billetito, iba corriendo, y ahí voy yo atrás del dinero. Y cuando lo agarro, ahora sí, Dios, gracias, eres bueno. Dios, porque ¿quién se encuentra 500 pesos en un bulevar donde se pudieron ir por cualquier parabrisas, en cualquier parabrisas de cualquier carro, los pudo agarrar cualquier persona? Y hoy yo quiero en este punto de que aun cuando tú dudas en pedirle algo a Dios, porque no has tenido respuestas otras veces, porque no han salido las cosas como tú las tenías planeadas, aún dudando nosotros de Dios, Dios actúa en favor de nosotros. Aunque nosotros a veces no creamos que Dios puede hacer algo tan insignificante como encontrar algo, Dios sigue actuando en favor de nosotros. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque a pesar de la ausencia de respuestas, a veces que Dios no te habla directamente al oído como tú quisieras, y surgen dudas, las respuestas que recibo de Dios en otros aspectos me hacen creer que Dios sigue actuando en mi favor. ¿Por qué? Porque el mundo piensa de esta manera. Cuando todo sale mal, siempre nos hacemos esta pregunta: ¿dónde estaba Dios? Cuando hay una pandemia a nivel mundial, la pregunta es: ¿dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no actúa y erradica la pandemia de toda la humanidad, de la tierra? Cuando las cosas salen mal en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, nuestra primer pregunta es: ¿dónde está Dios? Y vamos a lo mejor con Dios y le decimos: Dios, actúa de una manera increíble en lo que está pasando en mi problema. Pero si Dios no actúa, nuestra reacción es: ¿dónde estabas pues, Dios?
Y lo primero que hacemos es tener incredulidad y dejar de creer, cuando lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que Dios sí hace, aunque nosotros no se lo pidamos. Y si tú le das vuelta a esto, tú y yo podemos dejar de enfocarnos en lo que no tuvimos respuesta y empezar a enfocarnos en todo lo que Dios ya nos ha respondido, aunque no se lo hayamos pedido. Dios sigue actuando en nuestro favor, aunque tú y yo no pidamos. Él sigue actuando. Dice la Biblia que Él saca el sol para todos. El día de hoy pudiste levantarte en la mañana y abrir tus ojos. Y cuando te das cuenta cómo es la máquina humana, el ser humano por dentro, cada partícula donde debe ir, cada órgano donde debe de ir, tus ojos cómo tienen que estar anivelados para ver, que algunos ya no ven tan bien, pero medios anivelados justamente los dos para poder ver exactamente todo. Cuando te das cuenta que tienes comida en tu mesa, cuando te das cuenta que tienes a tu familia contigo aún en casa, tú puedes decir: wow, Dios, aunque no me hayas dado respuesta a esto otro que te estaba pidiendo, aunque no hayas contestado conforme yo estaba pidiendo esto otro, veo todo lo bueno que tú has hecho hacia mi vida y digo: wow. Veo todo lo bueno que sí has hecho. Veo en todo lo que me has dado respuesta en mi día a día, al estar trabajando constantemente, al darme fuerzas para seguir adelante, al ver hacia atrás todo lo que tú has proveído para mi vida. Hoy me doy cuenta que a lo mejor una respuesta no va a definir lo que yo creo acerca de ti, Dios. A lo mejor una respuesta no va a cambiar mi forma de creer o de pensar de que yo sigo siendo amado por Dios. Punto número 2, propósitos desconocidos. Cuando no tenemos respuesta a algo que nosotros necesitamos o decimos necesitar esa respuesta, Dios siempre tiene propósitos desconocidos. Y no sé si alguna vez has hecho algo en lo cual después dijiste: qué bueno que no se hizo aquello que yo estaba pidiendo, porque ahorita me fue mejor. Y yo te explico, ahorita ando muy enamorado, por eso es que estoy hablando de cosas de mi boda. Y me acuerdo cuando me iba a casar también, había unos departamentos cerca de aquí, de la iglesia, los cuales estaban en un costo considerable. Y mi esposa, al tiempo era mi novia, me dijo: oye, ve y de una vez renta el departamento para ir guardando todas las cosas, lo que hemos tenido, lo que hemos comprado, lo que nos han dado, diferentes cosas, irlas guardando. Yo le dije: voy la otra semana, todavía falta 2 meses para casarnos y pues es un mes más de renta, y voy la otra semana. Y no sé cuántos son como yo, que siempre mañana, y nunca lo hacen. Entonces yo me esperé 2 semanas, y yo siempre que pasaba por ese lugar había un letrero grande que decía: se rentan departamentos desde que estaba chico. O sea, ya están veteras los depas, pero estaban muy, muy acondicionaditos. Y cuando decidí ir ahora sí a rentarlo, el departamento ya estaba rentado, el último. Yo marqué y les dije: hola, ¿qué tal? Quisiera saber para rentar, ¿qué necesito? Bla, bla. Y me dijeron: uy, muchacho, el día de ayer se rentó el último. Y yo: ¿qué? Sí, el día de ayer se rentó el último departamento. Se me vino la sangre hasta abajo. Dije: ¿dónde voy a vivir? Ahora, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y te empiezas, como siempre, a veces la culpa es de nosotros, pero se te empieza a cerrar el mundo. Dices: ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Y empezamos a buscar lugares por todas partes, y realmente a veces te sientes mal, y yo cuestioné, decía: Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? ¿Será que no quieres que me case? ¿Será qué es lo que estás tratando de hacer aquí que no entiendo muy claro? Y a los meses, después de casarme, llegamos del viaje, entramos a la escuela, pero al tiempo se me presentó una oportunidad en la cual pudimos agarrar un lugar mucho más grande, mucho mejor, y que podríamos tener la opción a compra. Y yo dije: wow, si yo hubiera agarrado un departamento, yo a lo mejor seguiría ahí el día de hoy, pero
el propósito a lo mejor cuando te pones en manos de Dios, que para ti es un propósito negativo, que yo puedo decir, ¿por qué rentaron el departamento? Dios tiene un propósito desconocido que a lo mejor tú no te puedes imaginar. Yo no me imaginaba que meses después yo iba a estar en otro lugar, en un lugar propio, donde iba a estar pagando poco a poco con las facilidades increíbles y que me podía a lo mejor formar ahí ya una familia. Pero cuando tú decides ponerte en manos de Dios, cuando tú decides ponerte en manos de Dios, y aunque ores, y aunque le pidas, y aunque aún no haya una respuesta, Dios siempre tiene algo positivo atrás de cada situación. Y en Lucas 14, 35 y 36, quiero que escuches esto, porque para mí es algo que yo a veces menciono mucho cuando comparto, pero es una de las historias que más me conmueve y me hace pensar. Y es cuando Jesús va rumbo a la cruz. Antes de esto tiene una cena y Jesús empieza a orar. Libro de Lucas 14:35 dice: caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró, que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: Abba, Padre, por ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Yo cuando leo la historia de Jesús, cuando va rumbo a la cruz, a veces puedes entender varias cosas de tu vida cuando estás pasando por un momento así. Cuando estás pasando por un momento difícil, pero cuando hay propósito. Y Jesús está pasando por un momento, yo creo, de los momentos más aterrantes de que cualquier persona pudiera pasar. Yo creo que a nadie nos gusta que te digan: oye, vas a morir mañana. Y yo creo que nadie pudiera estar feliz. Y irías con Jesús, con Dios, y a lo mejor ahí sí oraríamos y dijéramos: Dios, ¿por qué? Dame otra oportunidad. ¿Qué hice mal? Tengo familia, tengo hijos. Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, por favor. Y Jesús en ese tiempo fue a hablar con su Padre. Se apartó a un lugar y empezó a pedirle una respuesta a Dios. Empezó a pedirle una petición a Dios. En otro evangelio dice que empezó incluso a sudar. Y no solamente le pidió una vez, dice la Biblia que Jesús, cuando oró y le dijo: si para ti todo es posible, yo sé que tú puedes hacer todo. No, lo primero que hizo Jesús es decirle: yo no estoy dudando de tu poder. O sea, yo sé que tú puedes hacerlo. Para mí no hay duda de que tú puedes hacer todo. O sea, primero que nada, Jesús cuando llegó a orar a hablar con su Padre, lo primero que hizo fue decir: para ti todo es posible. O sea, esta afirmación, no hay duda en mi corazón acerca de esto. De esto yo no tengo duda. Lo hagas o no lo hagas, tú sigues siendo mi Padre, mi Dios, y aquí no hay cuestionamiento. Y después le dice: líbrame de esta copa. O sea, te pido que me libres de lo que estoy a punto de pasar. Pero, que eso es lo importante, el pero, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y dice la Biblia que se paraba e iba a ver a sus discípulos Jesús, y sus discípulos dormidos. Hablaba con ellos y regresaba y volvía a orar y volvía a decir lo mismo, y se volvió a parar, volvió a ir, regresó, y dice la Biblia que volvió a pedir lo mismo. Pero en ninguna de las 3 veces que Jesús oró y se conectó con su Padre, ninguna de esas veces nos dice la Biblia que tuvo respuesta de Dios. Y tú puedes decir: híjole, ¿por qué no le respondió? Y sabes, a veces cuando más mal te sientes, cuando las cosas a tu alrededor se ponen un poquito más difíciles, hasta parece que el cielo se cierra para uno. No sé si tú has estado en esa situación, pero cuando más difícil se ponen las cosas, cuando hay un accidente, cuando te quedas sin trabajo, cuando hay problemas en tu casa, y creo que en esos momentos
volteamos a Dios y haz de cuenta que pareciera que no hay respuesta, como que si hubiera un parche en el cielo y no pasara tu oración hacia con Dios. Y Jesús me lo imagino de esta forma, desesperado a lo mejor, con miedo, pero reconociendo que aún lo que pasara enfrente no iba a definir lo que él creía acerca de su Padre. No importa lo que pueda pasar a nuestro alrededor, no importa que no tengas respuesta del cielo en lo que estás viviendo. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue amándote de la misma forma desde que te creó. Sabemos también por qué Dios no atendió el pedido de Marta y María de curar a Lázaro. Cuando le hablaron, le dijeron, ven y cura a Lázaro, y Jesús sigue su camino y hasta después va y Lázaro muere y hay llanto. Y los demás dicen, si tú no te hubieras ido, si hubiera sanado Jesús, hubiera sanado Lázaro, pero ¿por qué te fuiste? Y sabes, cuando hay silencio de parte de Dios, es porque hay un propósito a lo mejor desconocido detrás de él. Y lo que Dios nos puede enseñar a través de esto es que hay un propósito mayor para tu vida cuando no hay respuesta del cielo para lo que estás pidiendo. No sé si me puedo explicar bien. Dios pudo haberle dado respuesta a Jesús y decirle, no estás solo, estoy contigo, tú lo puedes hacer, sabes que te amo, lo estoy haciendo porque amo también a la humanidad. Pero no hubo respuesta del cielo porque el propósito de Jesús era mucho mayor a la respuesta que él necesitaba. Tenía un propósito mayor y era el de salvarnos. Cuando no fue a sanar a Lázaro y esperó un tiempecito más a que Lázaro muriera, había un propósito mayor y era que Jesús iba a venir y lo iba a resucitar. Y es que el milagro, la gloria de Dios iba a ser aún mayor que si nada más lo hubiera sanado. Si el día de hoy no estás teniendo respuesta en algún área de tu vida, espera un poco más. Espera un poco más y cree que en medio de lo más difícil de nuestra vida, en medio de lo más doloroso, a lo mejor en nuestras vidas, aunque no haya respuesta del cielo, no estás solo y Dios va a sacar propósito en medio de tu momento difícil. Porque Dios tiene propósitos desconocidos a veces para nosotros. Porque Dios tiene cosas a lo mejor mejores de lo que tú y yo estamos pidiendo. Y hay veces que Dios dice, espera un poco, viene algo mejor. Y sabes, quiero contarte rápido una historia. Y es una ilustración que me hace entender cómo actúa Dios. Imagínate que tú tienes un comercio y necesitas pagar una deuda de $10,000 y no tienes ningún centavo, ningún dinero, no sé, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y de repente un cliente que nunca había venido a tu negocio, que nunca había llegado, viene y te compra exactamente esos $10,000 que tú necesitabas para pagar aquella deuda que tú tenías. Y viene y te hace un cheque en blanco, lo firma, bueno, no en blanco, lo llena, te pone $10,000 y te da un cheque. Y se lleva la mercancía. Y en ese momento, cuando te da el cheque, como es la primera vez que viene, como es una cantidad grande de dinero, obviamente desconfías de lo que te acaba de dar. Obviamente, ay, y si no tiene fondos el cheque, ya se llevó la mercancía. Y de pronto vas al banco, metes el cheque y te dan tus $10,000. Agarras y dices, wow. De pronto en 3 semanas vuelve a venir este cliente y vuelve a llevarse mercancía, otros $10,000, y vuelve a firmar el cheque y te lo entrega el cheque y dices, wow, otro cheque. Ya no es la misma desconfianza que la primera vez que llegó. Ya te sientes un poquito más tranquilo, aún que todavía dices, es el segundo cheque y si no tiene fondos y ay, ¿qué voy a hacer? Pero
confías un poco y dejas que se lleve la mercancía y tú agarras el cheque, vas, lo cambias en el banco y te dan tus $10,000. Y otra vez vuelve a venir a las 3 semanas este cliente y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y después de unas 30 veces que vino este cliente y te estuvo pagando con cheques, un día llega y está la mercancía y agarra la mercancía y cuando la tiene cargada te dice: ¿sabes qué? Se me olvidó la chequera. Se me olvidó en otra parte. Pero como tú ya sabes que lleva 30 veces comprándote y te paga el cheque y siempre que te lo paga tiene fondos, tú le dices: no hay problema, llévese la mercancía y en las otras 3 semanas que usted regrese me trae los 2 cheques. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la confianza de que mes con mes, semana tras semana que ha venido este cliente, siempre te ha pagado y siempre el cheque tiene fondos. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando no tenemos una respuesta a lo mejor del cielo? Las respuestas de fidelidad del cliente cada semana tras semana nos hicieron confiar, incluso aún que no nos haya dejado cheque, porque sabemos que siempre paga, y que si no te pagó esa semana, en 3 semanas va a regresar y va a ser doble el pago que te va a dar. Y en la vida espiritual, cuando confiamos en Dios, pasa exactamente lo mismo. Las respuestas de Dios a lo largo de nuestra vida son como cheques de fidelidad y cuidado que Él tiene para nosotros. Pero Él quiere llevarnos a un tipo de relación de confianza que nos haga decir: el Señor año tras año, mes con mes, siempre ha llegado, y podemos a lo mejor simularlo igual que el cheque, y siempre ha traído provisión, siempre ha pagado a tiempo. Y cuando yo confío en Él, incluso cuando desconfié, yo fui al banco y cambié el cheque y había fondos. Y aun cuando nosotros desconfiamos de que Dios pueda hacer algo, vamos y Dios actúa en nuestro favor. Y la confianza que tenemos que tener en Dios es, aunque si en un tiempo Dios no responde, aunque si en un tiempo, lo comparo con la historia, no te dan el cheque, cada mes que ha venido trayendo, te hace confiar que en algún momento no responden, que en algún momento no conteste, no quiere decir que ya no lo va a hacer, quiere decir que a lo mejor va a tardar poquito, pero aún así lo va a pagar. Y es lo mismo con Dios. Aunque tarde, aunque a veces no te pague cuando tú querías, aunque a veces no responda cuando tú y yo queríamos o pedíamos, no quiere decir que no lo va a hacer. Pero nuestra confianza tiene que estar tan firme en Dios, que aunque a veces diga Dios: hoy no te voy a dar porque quiero arreglar algo en tu vida, espérate poquito, porque cuando vuelva a mi venida otra vez, yo te voy a pagar eso y aún más de lo que tú mereces. La idea es que no dudemos en la oscuridad lo que Dios nos mostró en la luz. Lo importante de esto, en los propósitos desconocidos que a veces Dios tiene para nuestras vidas, es que cuando estemos en tinieblas, es que cuando estemos pasando por un momento difícil, es que cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, no tengamos miedo, no desconfiemos, aunque no escuchemos su voz, aunque no sintamos a veces, porque muchos de nosotros nos guiamos por sentimientos. Es que si no lo siento, no está. Aunque no lo sintamos, a Dios ahí con nosotros, tenemos que tener la certeza de que Dios sigue estando con nosotros, y todo lo que Él mostró para nosotros en la luz, aunque estemos en tinieblas, en valle de sombra de muerte, con problemas, todo lo que Él nos dijo en la luz y toda su provisión siempre va a estar con nosotros. Pero nunca dudes de que Dios siempre tiene un buen propósito para la situación que estás viviendo. Disfruta, punto número 3, y con esto termino. Disfruta su compañía y confía en Él. Yo no sé, a veces cuando te pasa algo difícil, cuando no hay respuesta, a veces es difícil confiar.
en lo que hay a tu alrededor. Hace una semana atrás iba a Ensenada al campamento de la iglesia y iba en mi carro, me fui por Tecate y de pronto mi carro me empezó a fallar. Para los que me conocen más de cerca, cada carro que agarro a veces es, no sé si soy pata larga, no sé qué pase, pero siempre mis carritos me duran buen tiempo, pero de pronto empiezan a fallar y hagan de cuenta que se viene una tras otra y a veces te sientes malo porque los carros pues es una inversión. Y yo venía saliendo de Tecate, iba rumbo al Valle de Guadalupe y cuando estaba ahí, en medio de la carretera, el carro me empezó a fallar y me orillé a un lado. Me paré a un lado y me sentí triste, dije, ¿por qué otra vez el carro me empezó a fallar? Si lo acabo de agarrar y diferentes piececitas que le había cambiado, lo acabo de sacar del taller y me volvió a fallar. Y en ese momento yo nomás me agaché en mi volante y dije, Dios, ¿por qué me está fallando el carro? ¿Por qué otra vez? Si ya lo saqué del taller, volvió a fallar. Y me bajé, lo chequé, pues no soy mecánico, así es que nada más abrí el cofre, dije, no, pues se ve bien, lo cerré. Y me subí al carro, lo prendí, saqué mi celular y puse música. Puse una canción. Y empecé a avanzar y el carro empezó a funcionar súper bien. Y me fui. Y cuando iba pasando por los paisajes que se ven, a lo mejor se ven desérticos, pero hay mucho viñedo. Cuando iba pasando por los diferentes lugares en mi carro funcionando bien, yo no voy a decir que Dios me habla al oído. Mucha gente tiene ese don que Dios le habla directamente al oído, pero yo puedo a veces sí sentir como su abrazo, un susurro de Dios. Y cuando venía manejando iba viendo todo a mi alrededor. Empecé a pensar en lo que está pasando en la situación alrededor del mundo. Empecé a pensar que hay gente que está en sus casas, a lo mejor que no salen. Y tú puedes decir, Abraham, qué irresponsable, ¿por qué saliste? Iba a llevarle comida a las personas que están allá. Y venía solo y venía ahí en el carro y empecé a ver todo, empecé a ver el cielo, empecé a ver tantas cosas a mi alrededor. Y hubo un momento donde yo me sentí que Dios estaba conmigo y dije, wow. Hay tanta hermosura en lo que hay a mi alrededor. Hay tanta alegría en que el día de hoy puede estar con vida. Hay tanto que puedo disfrutar. Tantos momentos que puedo disfrutar. Y yo quejándome porque el carro estaba fallando de algo X. Y en ese momento me di cuenta y sentí que Dios estaba conmigo cuando estaba escuchando esa canción. Sentí su abrazo y dije, Dios, ¿cómo puedo a veces dudar de ti? ¿Cómo puedo a veces renegar de ti? Cuando veo todo lo que hay a mi alrededor y sé que tú estás conmigo y sé que tú me guardas y sé que tú tienes con bien mi casa, mi familia y sé que tú no nos has dejado y siento tu compañía en este momento y siento que tú estás aquí conmigo en este momento. Al ver todo a mi alrededor, sé que tú estás conmigo y aunque a veces yo ponga muchas cosas, muchas trabas, muchas preguntas, muchas dudas que tú y yo podemos tener porque somos humanos, Dios no se aparta de nosotros. Y yo estando en aquel lugar, cuando avancé el carro, dije, wow, Dios, aunque se me hubiera quedado el carro aquí, tú sigues estando conmigo y eso me basta, porque yo no sé con qué propósito lo hiciste. Yo no sé por qué me quedé varado a lo mejor en ese momento. Yo no sé si más adelante iba a tener un accidente. Yo no sé si más adelante a lo mejor algo muy malo me iba a pasar. Y aunque yo haya puesto las manos y quisiera que mi carro no tuviera nada, por algo pasó lo que me pasó. Y lo que yo más disfruto es que tú estás conmigo. Y aunque a veces no tengamos respuesta, no tenemos que olvidarnos de que Dios nos ama. Aunque a veces no tengamos a lo mejor una respuesta sólida, yo te invito a que no dejes de creer en Dios. A que no hagas a un lado lo que tú piensas de Dios y lo pongas en balanza con lo que Dios hace por ti. Y eso es algo bien importante. A veces nosotros es más valioso lo que Dios hizo por nosotros o lo que Dios hace o las bendiciones de Dios que lo que Dios es realmente.
Muchos a lo mejor llegamos a la iglesia porque Dios hizo algo por nosotros. Muchos llegamos a la iglesia porque Dios hizo un milagro. Muchos llegamos a la iglesia por una respuesta positiva de Dios. Pero hay veces que Dios no te va a dar respuesta, pero que eso no cambie el concepto que tú tienes de Dios para tu vida. Y yo no sé cuáles son tus dudas, yo no sé cuáles son tus lágrimas, yo no sé cuál es qué es aquello que te está pasando que te hace sentir a veces triste. ¿O qué es aquello que tú le estás pidiendo a Dios y no hay una respuesta? Todos tenemos algo que le hemos pedido a Dios, muchísimas cosas, y en muchas áreas Dios contesta, pero en algunas Dios guarda silencio. Dios nos pone un pausa y nos dice, espera un poco más. En este tiempo yo no sé si te quedaste sin trabajo, si te quedaste en casa, si tienes que salir incluso a trabajar, aun cuando todo a nuestro alrededor pinta que la epidemia, el virus siga creciendo. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios. A lo mejor estás pidiendo o esperando respuesta para un trabajo y ahorita no hay trabajos. Estás esperando respuesta afuera de un hospital a ver si un familiar tuyo va a seguir con vida o no. A lo mejor estás pidiendo respuesta para tu matrimonio. A lo mejor estás pidiendo respuesta para saber qué decisiones tomar cuando se reabra todo en la ciudad, si vas a seguir con tu negocio, si no, si vas a salirte de trabajar, si no. Yo no sé qué respuesta necesitas tú de Dios o le estás pidiendo a Dios. Pero lo que yo puedo asegurarte el día de hoy, yo no puedo asegurarte si Dios sí te va a responder exactamente lo que estás pidiendo, pero lo que yo sí puedo asegurarte el día de hoy es que Dios sigue estando contigo y sigue estando conmigo aunque no haya respuesta. Eso es algo que yo puedo asegurarte y que no debes de dudar, que Dios está contigo. Y el día de hoy yo quiero terminar con esto. El libro de Hechos 17:27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque a veces podamos pensar que Dios está lejos, te invito a que el día de hoy decidas confiar en Dios. Hoy más que nunca necesitamos su ayuda con tanta incredulidad, con tanta incertidumbre en el mundo, sin saber a veces si voy a hacer planes, si van a funcionar o no por lo que está pasando, sin saber dónde invertir o dónde no invertir, sin saber si me caso o no me caso, si planeo o no planeo. Hoy es una oportunidad que Dios nos da para confiar en Él aún sin respuestas. Y ahí donde estás, yo quisiera que tú pusieras tu petición delante de Dios, pero que tú confiaras. Y yo amo la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz, y es: independientemente de lo que vaya a pasar o de cómo vaya a resultar o de si va a resultar o no, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo todopoderoso, y tú, Padre mío, tú tienes todo el poder. Mi perspectiva de ti no va a cambiar, aunque mi situación aquí no cambie. Lo que yo creo de ti no va a cambiar. Mi fe no va a cambiar, aunque lo que yo estoy viendo aquí no cambie. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar con Dios, llevar a Dios tu petición y decirle: Dios, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo dudo, y aún con dudas decido acercarme a ti, porque yo sé que lo mejor en mi vida lo puedo vivir solamente contigo, Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento ahí donde estás y me acompañas en esta oración? Dios, gracias te doy por cada persona que pudo acompañarnos el día de hoy. Dios, hay tantas preguntas que tenemos y a veces no hay una respuesta. Hay tantas preguntas que a veces nos hacemos y quisiéramos que alguien nos diera la respuesta, pero realmente no hay, o no es tiempo de conocerla. Pero hoy queremos pedirte que tu presencia venga a nuestra vida
Que tu Espíritu llene nuestras vidas y nos dé la fortaleza de seguir adelante. Dios, muéstranos tu propósito a través de las situaciones difíciles. Muéstranos tu gracia aun cuando nosotros te fallamos, Dios. Ayúdanos a conectarnos contigo, Señor, y tener la certeza, la seguridad, la fe de que tú estás con nosotros aunque no podamos verte, aunque no podamos sentirte. Saber que tú sigues siendo fiel para con nuestras vidas. Dios, te pido por cada petición de cada persona que está viendo a través de esta transmisión. Dios, tú conoces las necesidades, tú conoces lo que cada uno de nosotros necesitamos, y hay veces que no vas a responder cuando queremos, pero hay veces que tú respondes en el instante también, Señor. Y hoy creemos que tú vas a hacer algo grande en cada uno de nosotros, y que a través de cada proceso tú te vas a glorificar en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias porque nos tienes aún con vida, y porque son más las respuestas positivas que tenemos en ti que las respuestas en las cuales aún guardas silencio. Gracias te doy, Dios, porque sabemos que estás con nosotros y que nunca nos vas a dejar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decide creer en Dios, aún sin respuestas, aún en pausa. Decide creerle a Dios. Si es la primera vez que nos ves en esta transmisión en vivo, yo te invito que dejes a un lado tus dudas, o aún con dudas, vengas con Dios y le digas: Dios, yo quiero tener una relación contigo, una relación de amistad, una relación que va más allá a lo mejor de las formas que yo pienso que son, porque yo quiero conocerte de esta forma, una relación en la cual yo sepa que tú estás conmigo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. Y si el día de hoy tú quisieras tomar esta decisión, yo te invito a que te comuniques con nosotros a nuestro inbox, a nuestro número de teléfono que están aquí en la página, porque queremos ayudarte en este camino de conocer más a Dios. Y si tú ya eres de Iglesia Ríos, si tú ya estás con nosotros, créelo, que aunque no haya respuesta, aunque haya un silencio del cielo, la gloria que viene para tu vida, lo asombroso de Dios que viene para tu vida, va a ser algo que realmente vas a disfrutar. Si el día de hoy hay pausa, yo sé que el día de mañana la respuesta de Dios y la recompensa de Dios va a ser tan abundante que vas a decir: gracias, Dios, porque yo sabía que tú nunca me ibas a fallar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos en nuestras próximas transmisiones en vivo. Espero que hayas tenido un buen tiempo y disfruta tu tarde este día de domingo con tu familia, que estás en tu casa. Jueguen, disfruten, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios me los bendiga, y pronto, muy pronto, nos vemos nuevamente en Iglesia Ríos, tu casa. Que Dios les bendiga.